Hola amigos de todas partes, somos estudiantes de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, estudiantes del quinto ciclo de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Facultad de Ingeniería. Bien, en esta ocasión vamos a presentar el tema del sistema de administrador de base de datos y los integrantes son Ángelo Pizarro, Alexander Zuclupe, Joel Celada y quien les habla José Santisteban. Este es el contenido de nuestra exposición. Bien, en esta presentación definiremos y describiremos las funciones y ventajas de un sistema de gestor de base de datos, teniendo en cuenta que este tema es muy importante en las organizaciones para el manejo de base de datos. Bien, vamos a definir lo que es sistema gestor de base de datos o en inglés Database Management System, abreviado DBMS, el cual es un sistema que permite la creación, gestión y administración de base de datos, además que permite la elección y manejo de las estructuras necesarias para el almacenamiento y búsqueda de información del modo más eficiente posible. El DBMS o SGBD es el software que nos permite crear y administrar una base de datos, asegurando su integridad, confidencialidad y disponibilidad. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablar acerca de la utilidad. Bueno, no, la gestor de base de datos, bueno, nos ayuda a la utilidad, lo que es almacenar la información, ¿no? Modificar datos y acceder a los activos de conocimiento de la empresa. Veremos acerca del manejo, ¿no? De la base de datos de aquella empresa. Bueno, por lo otro es el gestor de base de datos, que también se ocupa de realizar consultas y hacer análisis para generar informes, como otras cosas. La manipulación de base de datos brinda una gran seguridad, ¿no? A todos los usuarios que realizan, ¿no? En esta base de datos. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar acerca de las características que tiene el gestor del sistema de base de datos. Bueno, el primer punto dice que se encargan de gestionar adecuadamente los datos, evitando los usuarios o programas que lo requieren para entender que se encuentran físicamente los datos. También otro punto muy importante, que estos sistemas mayormente disponen de un lenguaje de programación llamado SQL para poder proteger y acceder a los datos. Por ejemplo, en otras actividades que tenemos también, es que también nos ayuda a garantizar una multiplicidad de acceso de datos. Y también se encargan de gestionar adecuadamente los datos, evitando que los usuarios y programas que los requieran. Siguiente. Bueno, ahora tenemos lo que es administrador de base de datos. Bueno, el administrador de base de datos es la persona o bien grupo de personas encargadas de administrar, ¿no? Supervisar y asegurar el adecuado, ¿no? El adecuado uso de los datos dentro de un sistema de gestor de base de datos. Bueno, este tiene la gran responsabilidad también ya que posee máximo nivel de privilegios. Será el encargado de crear usuarios que se conectarán a la base de datos. En la administración de una base de datos siempre hay que procurar, ¿no? Que haya menor número de administradores, hacer posible solo una persona. El objetivo principal de un administrador de base de datos es garantizar, ¿no? Que la base de datos cumple con los fines previstos por la organización, lo que incluye una serie de tareas como instalar el sistema gestor de base de datos en el sistema informático, crear la base de datos que se vaya a gestionar, crear y mantener el esquema de base de datos y colaborar en tareas de formación de usuarios. También establecer estándares de uso, políticas de acceso y protocolos de trabajo diario para los usuarios de la base de datos. Bueno, seguimos con la arquitectura. Esta arquitectura se lanzó en 1975 de parte del comité ANSI-Spark, en cual se define en tres niveles distintos: nivel interno o físico, nivel externo o de visión y nivel conceptual.
El nivel interno o físico se especifica en un modelo físico en cual éste describe los detalles cómo se almacenan físicamente los datos, ya sea que los archivos contengan información, métodos de acceso a los registros, tipos de registros o longitud y a los campos que se componen estas. En el nivel de externo o de visión, este nivel se representa la visión individual del usuario a través de varios esquemas externos. En el nivel conceptual también vendría a ser para el usuario, solo que se da mediante un esquema conceptual. En este describe las entidades, los atributos, relaciones y las operaciones de los usuarios y sus restricciones, ocultando los detalles de las estructuras básicas de almacenamiento. Bueno, en conclusión, podemos decir que un sistema gestor de base de datos es una aplicación que permite a los usuarios, ¿no?, definir, crear y mantener la base de datos y proporciona un acceso controlado al sistema, y en el cual también debe prestar estos siguientes servicios, como crear y definir la base de datos, manipular de los datos realizando consultas, inserciones y actualizaciones de los mismos, ¿no? Utilizando lenguajes de manipulación de datos. También debe tener el acceso controlado a los datos de la base de datos mediante mecanismos de seguridad de acceso a los usuarios. También debe mantener la integridad y consistencia de los datos utilizando mecanismos para evitar que los datos sean perjudicados, ¿no?, por cambios no autorizados. También, por otra parte, vimos que la necesidad de los administradores de base de datos es hoy mayor que nunca, puesto que utiliza el sistema de gestor de base de datos para almacenar y organizar datos, ¿no?, como información financiera y registro de envíos de clientes, por ejemplo. Bueno, finalmente observamos que los avances en la gestión de los datos han sido de gran ayuda para las empresas, organizaciones y distintas instituciones, ya que la gestión de base de datos es un factor fundamental en muchos ámbitos. Muchas gracias. Y esta es la referencia de donde vamos a sacar la información. Gracias.